Vamos a partir en breves minutos más. Estamos esperando que se conecte más gente a la transmisión. Gracias. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinario denominado Inclusión Social y Género, discusiones en torno al post-tratamiento del consumo problemático de drogas, una mirada interseccional. Mi nombre es Lelia Troncoso Pérez, soy profesora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Chile y co-coordinadora del Núcleo Diversidad y Género, Abordajes Feministas Interseccionales. Este año estuvimos coordinando un proyecto denominado Estudio de Trayectorias de Vida y Evaluación de Programas de Inclusión Social para Mujeres en Procesos de Recuperación de Consumo Problemático de Drogas, que es un proyecto en el cual colaboramos junto con la profesora Claudia Campillo y la ONG Semillas de Cambio. Un proyecto que por supuesto se vio un poco entorpecido, digamos, por lo que fue la pandemia, pero en el cual nos interesó justamente poder reflexionar y analizar desde una perspectiva tanto de género como una perspectiva interseccional las trayectorias de vida de mujeres que pasan por las viviendas de apoyo a la integración social, que es un dispositivo financiado por Senda, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol, que busca facilitar procesos de inclusión social de mujeres que han tenido trayectorias de consumo problemáticas de sustancias, que han egresado de centros de tratamiento de manera satisfactoria, pero que al no tener redes de apoyo sostenidas y saludables, hacen necesario establecer formas de continuidad en los procesos de recuperación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es contar con la participación de dos autoras que hemos estado leyendo a lo largo de este año, así que estamos muy agradecidas, ¿no? De contar con la participación de Claudia Mora. Claudia Mora es doctora y magíster en Sociología por la Universidad de Northeastern Boston, Estados Unidos, profesora titular de la Facultad de Humanidades, investigadora del Centro de Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor. Sus áreas de investigación y docencia incluyen trabajo, mercado laboral, interseccionalidad, desigualdad social, género y migraciones,
y ella hoy va a exponer sobre una perspectiva interseccional a la desigualdad de género. Luego vamos a contar, ¿no?, con nuestra invitada internacional, la profesora doctora Nuria Romo. Ella es doctora en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular del Departamento de Antropología y Trabajo Social de la Universidad de Granada, directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada. Sus áreas de investigación y docencia incluyen género, violencia, medicalización, salud y drogodependencia. Ella hoy día va a exponer sobre una mirada a la violencia de género y su relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Y a modo de cierre vamos a contar con una exposición a cargo de 4 estudiantes de trabajo social de la Universidad de Chile, que son las que han estado a lo largo del año investigando, leyendo tanto a Claudia Mora como a Nuria Romo, pero también entrevistando a profesionales y mujeres usuarias de las viviendas de apoyo a la integración social, Constanza Figueroa, Yulisa Donari, Camila Díaz Aguirre y Colomba León. Ellas nos van a contar en breves minutos lo que sería un abordaje interseccional para mirar tanto el consumo de drogas como las trayectorias de vida de estas mujeres, los asuntos vinculados a maternidad y autonomía. Para dar inicio, quisiéramos que tanto Esteban Cofré, que es cofundador de la ONG Semillas de Cambio, como Javiera Pizarro, coordinadora de las viviendas de apoyo a la integración social sur de la región metropolitana y encargada de la línea de género de la ONG Semillas de Cambio, nos dieran unas palabras de bienvenida como representantes, como ya dije, ¿no?, de la ONG Semillas de Cambio. Muchas gracias, Lelia. La idea de, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación que se nos hace a propósito de esta oportunidad que tenemos como corporación sin fines de lucro, como una ONG pequeña que está surgiendo al alero de todo este ruido que se está haciendo socialmente. Es un honor para nosotros tener la oportunidad de poder trabajar en conjunto con la Universidad de Chile y trabajar sobre todo en conjunto con la exposición que las dos profesoras nos van a ofrecer hoy en día. Queremos agradecer el trabajo que a lo largo del año, con las dificultades que hemos tenido, han podido elaborar este grupo de estudios, los núcleos de diversidad de género, abordaje feminista interseccional y de innovaciones efectivas en política pública, porque sin lugar a duda, a pesar de ser una organización que tiene corta historia, no hemos logrado a través de un trabajo técnico que busca ser del primer nivel, posicionar como una organización que busca en verdad ser una organización colaboradora con el Estado, que eleve la vara en cuanto a nivel técnico desde el punto de vista de la inclusión de nuevas formas de pensar la política pública, de nuevas formas de hacer administración de los recursos de todos y todas las chilenos. Y por eso es que para nosotros esta es una gran oportunidad como primera actividad de vinculación y de transmisión o de resultados o de cómo nosotros estamos observando las cosas. Para nosotros va a ser muy, muy importante. Contamos con la visita también de gente de Senda, que es precisamente quien tiene la oportunidad de elaborar en el diseño de las políticas públicas que están llegando a nuestros usuarios, participantes, y eso para nosotros ya es un gran avance en tanto podemos dialogar directamente. Entonces esperamos que al final de todas estas exposiciones logremos abrir un espacio de duda y pregunta en donde efectivamente podamos tensionar este tipo de dispositivos y nada, pues agradecido por este espacio en donde yo voy a estar más de espectador y con hartas dudas porque es un campo que me interesa mucho aprender y me declaro muy, muy ignorante. Así que en ese sentido, bien, bien abierto a lo que se venga. Así que dejo a mi compañera Javiera. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Muy felices como organización de estar colaborando con la Universidad de Chile. Yo creo que, como lo decía Esteban, nosotros una de nuestras improntas y queremos que sea un sello de todos los dispositivos en las áreas que tenemos, sea la vinculación con la academia. Creemos que podemos de mejor forma aportar a la política pública. Y desde ahí me gustaría hacer una breve presentación de lo que es la vivienda y lo que es la ONG para las personas que no conocen tanto los dispositivos como la organización. Así que voy a presentar.
Esteban. ¿Necesitas apoyo? A ver, sí, dame un segundo. Sí, yo creo que sí. Ah, no, pero ahí. Ya eres confitriona, pues acá. Ahí. ¿Se ve? Está cargando. ¿Me pueden avisar cuando ya se vea la presentación? Se ve. Ah, perfecto. Ya, chiquillos, como me habían mencionado, la gracia es que voy a presentar rápidamente para pasar a la experta, que me quiero con muchas ganas de escucharla. Y me siento muy honrada también de estar en este espacio con ustedes. Lo primero, agradecer nuevamente el espacio y hablar rápidamente de lo que es Semillas de Cambio. Para las que no saben qué es Semillas de Cambio es una organización no gubernamental que es formada por profesionales de distintas áreas, tanto social y comercial en estos momentos, y que a su vez orienta sus intervenciones a personas, grupos y comunidades con trayectorias de exclusión social. ¿Ya? ¿Qué es la VAIS? Voy a detenerme rápidamente un chiquitín. En este afán de nosotros como organización de poder colaborar con el Estado, el 2018-2019 se hace una alianza estratégica con el servicio que pertenece al Ministerio del Interior, donde ofertamos las viviendas de apoyo a integración social de la región metropolitana, partiendo por la vivienda sur que se encuentra en San Miguel, y durante este año nos adjudicamos también la vivienda oriente que se encuentra en Ñuñoa. ¿Ya? ¿Qué son las VAIS? Las VAIS son dispositivos residenciales que dan apoyo a mujeres y a sus hijos, que pueden ser hijos o hijas, que han terminado de forma exitosa los tratamientos por consumo problemático de sustancias. ¿Ya? Estas participantes o estas mujeres, al egresar de tratamiento de forma exitosa, no cuentan con lugar habitacional seguro que les permita mantener algunos logros, tampoco cuentan con una red de apoyo y en algunos casos todavía les queda reforzar algunas habilidades para la inclusión social. ¿Ya? Y por lo tanto de ahí vienen a participar o a postular a los espacios de las VAIS, ¿ya? Es un espacio residencial. En ese sentido, los equipos profesionales que trabajan en las distintas viviendas acompañan en temas como habitabilidad, estudios y formación, empleabilidad, ocio y tiempo libre, redes sociales y familiares, entre otros. ¿En qué consisten? Rápidamente, como yo les había dicho, un dispositivo residencial transitorio y comunitario, donde por vivienda viven 6 mujeres y pueden residir desde 6 meses a 1 año y medio, 1 año 8 aproximadamente. Siempre los tiempos son flexibles y tienen que ver con las necesidades que cada mujer presenta. Y por lo tanto, y debido a la estructura que tienen las viviendas, donde no solo se les facilita el espacio habitacional, sino también la alimentación para ellas y sus hijos, o hijes, temas de materiales de aseo personales, materiales de aseo para la casa, aportes en la locomoción y otro tipo de aportes, facilita la concreción por parte de ellas de un proyecto de vida autónomo y mantiene el estilo de vida saludable que alcanzaron en tratamiento. ¿Cómo se realiza esto? Se construye un itinerario de plan de vida, como lo comenta, que es mi compañera de trabajo, que es terapeuta ocupacional, Tamara Segovia, se hace un acompañamiento terapéutico en la complejidad de la vida, ¿ya? Y para eso nosotros creemos importante la coconstrucción. ¿Qué hace la coconstrucción de un itinerario de plan de vida? Identifica metas según áreas. A su vez, a eso le asigna microtareas que son de fácil acceso y de logro, y a su vez se acompaña en la ejecución de esas tareas. ¿Ya? Y aquí hay rápidamente un ejemplo. La mayoría de las participantes llegan con una necesidad habitacional importante de tener un lugar seguro donde vivir. Ese lugar seguro puede ser la adquisición de una casa o un departamento, el arriendo de un departamento o una pieza. ¿Ya? Y por lo tanto esa es la meta. Las micro tareas pueden ir desde poder obtener el registro social de hogares, poder sacar alguna libreta de ahorro para la vivienda,
poder sacar otra libertad de ahorro para la mantención, o sea, no solo la mantención, sino la compra de insumos que llega a una casa, a un departamento, y a su vez la ejecución de ella, debido a la complejidad de la vida, como bien este año nos han enseñado, no es tan lineal las situaciones de lograr algunas metas. Entonces, acompañar en cómo eso se va dando y cómo las participantes y las mujeres se van sintiendo en eso. Ese es un ejemplo. ¿Ya? ¿Y quiénes acompañan a nivel técnico todos estos equipos? O sea, todas las viviendas, porque en estos momentos tenemos dos y apuntamos a tener otros dispositivos. En general son coordinaciones femeninas, que son trabajadoras sociales. Tenemos asesoras en competencias, que son terapeutas ocupacionales, y facilitadoras de itinerarios, que son técnicas en rehabilitación, pero pueden ser técnicas sociales, técnicas en trabajo social. La gracia es que sea un perfil más técnico, ¿ya? Y en este caso por vivienda tenemos 3. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias, Javiera, por la presentación de este importante trabajo que está realizando la ONG Semillas de Cambio y este proyecto muy potente que son estas viviendas de apoyo a la integración social de mujeres que justamente necesitan este espacio de transición, ¿no? Después de sus trayectorias de institucionalización y de consumo problemático de drogas. Vamos a dar paso entonces a nuestra primera ponente, a la profesora doctora Claudia Mora, profesora titular de la Facultad de Humanidades e investigadora del Centro de Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor, con su presentación Perspectiva Interseccional a la Desigualdad de Género. Muchas gracias, Claudia Mora. Muchas gracias, Lelia, por la invitación. Voy a compartir una presentación. Ahí está. ¿Se ve, Lelia? Perfecto. Bueno, la misión encomendada es presentar una perspectiva global en torno al concepto de interseccionalidad. Entonces, lo que he hecho es generar una visión sociológica, desde una perspectiva sociológica, ¿no? Que nos ayuda a comprender en qué consiste este concepto de interseccionalidad y por qué sería importante adoptar una perspectiva interseccional entonces en los programas y políticas públicas. Quiero partir bien generalmente hablando de desigualdad social, porque la interseccionalidad en efecto refiere a cómo distintos patrones de desigualdad social se cruzan y al entretejerse estas distintas formas de desigualdad generan espacios desiguales que condicionan las oportunidades de vida de las personas. Pero en primer lugar, la estratificación social se refiere a estas desigualdades, estos patrones de desigualdad institucionalizados. La multidimensionalidad de la estratificación es una característica y refiere fundamentalmente a que, como su nombre lo indica, existen distintas dimensiones de desigualdad social. Podemos hablar de género, de clase, de raza, entre múltiples otras. El dinamismo refiere a que estas formas de desigualdad no son estáticas en el tiempo, sino que se reproducen socialmente. Y esto va a ser importante luego cuando hablemos de interseccionalidad, porque la reproducción social de la desigualdad social tiene mucho que ver con estas interacciones cara a cara, ¿no? O sea, por una parte podemos hablar de la desigualdad social a nivel estructural, ¿no? Y vemos, por ejemplo, datos, estadísticas que muestran patrones globales de desigualdad, pero también podemos analizarlo a un nivel micro, donde las interacciones y las prácticas sociales producen y reproducen la desigualdad social. Y eso es lo interesante, creo yo, en términos del abordaje de la perspectiva interseccional, ¿no? Una perspectiva que puede ser también utilizada como herramienta de análisis microsocial, no solamente estructural. Bueno, bien generalmente, cuando hablamos de interseccionalidad, mencionaba yo distintas dimensiones o distintos patrones
Uno de los principales es la clase social, que creo que va a ser relevante en el caso de estudio en particular que se va a discutir hoy día. La clase social, primero que nada, se refiere a ciertas representaciones, no es que no, la categoría de clase social exista, digamos, tangiblemente, sino que son representaciones que las sociólogas utilizamos para entender cómo se distribuye las posiciones de los sujetos en un campo socioeconómico. Lo importante de este análisis es que las categorías de representación que utilizamos nos permite evidenciar una cierta distribución de condiciones de vida. Y estas condiciones de vida tienen que ver, por ejemplo, con la salud, con la nutrición, con el acceso al trabajo, y en general con la trayectoria de vida que va a tener las personas, los sujetos, dependiendo de en qué posición de clase se encuentran, ¿no? Pero lo interesante y lo que quiero resaltar aquí es que nos referimos a ciertas categorías que son instrumentos de análisis, ¿no? Una segunda dimensión es la raza o racialización, que va a ser interesante cuando queramos analizar sobre todo la posición de desventaja, en particular, de las mujeres migrantes. En nuestro país, la racialización se ha dado en particular con grupos migratorios particulares, y lo que quiero resaltar con esta diapositiva es simplemente que la raza no es, al igual que el género, biológica, sino que se refiere a ciertas categorías que son percibidas, ¿no? Como una categoría racial, dependiendo de ciertas atribuciones sociales que se hace a grupos particulares. Entonces hay ciertos marcadores biológicos, pero que son socialmente determinados, ¿no? Y que clasifican a las personas en estas categorías raciales, que se pueden ubicar en posiciones de ventaja o desventaja. La raigambre cultural y social de la raza, o de la racialización más bien, es un poco aclarada o un poco más clara si tomamos en cuenta el concepto de formación racial, que enfatiza este carácter sociohistórico en que las categorías raciales pueden emerger y transformarse a través del tiempo. Aquí simplemente los puntos que estoy haciendo es enfatizar cómo estas distintas dimensiones de desigualdad social tienen una dimensión, un componente de construcción cotidiana de las categorías. Eso es lo que quiero decir con estos énfasis en clase y en formación racial, ¿no? Enfatizar que no son categorías que vengan heredadas de la nada, sino que son categorías que se reproducen en lo cotidiano. Y así podemos pensar en múltiples otras categorías de desigualdad social, ¿no? Podemos verlas a nivel estructural, pero también podemos analizarlas a un nivel microsocial, porque son reproducidas socialmente en interacción cara a cara. Ustedes seguramente saben de sobra lo que significa género, porque han estado trabajando todo este año en esta perspectiva, pero aquí tengo algunas visiones que son un tanto distintas dependiendo del origen disciplinar de las autoras. Judith Butler, que es una filósofa, por ejemplo, enfatiza respecto del género la performatividad del género, ¿no? Y enfatiza que cuando hablamos de género, en realidad estamos hablando de un aparato que produce y normaliza lo femenino y lo masculino. Por otra parte, la historiadora Joan Scott enfatiza que el género es constitutivo de las relaciones sociales, ¿no? Y esto es un aspecto importante porque la gran mayoría de las autoras y autores van a enfatizar este aspecto relacional, y también de que el género es una forma de poder. Para Connell, que desde el punto de vista de la sociología plantea una idea de género bastante aterrizada de lo que plantea Butler, sostiene que en realidad género significa una configuración de prácticas, ¿no? Entonces es una forma de ordenar la práctica social, el género,
¿no? Y entonces masculinidades y feminidades, de nuevo, no estarían esencialmente determinadas, sino que serían más bien proyectos de género, proyectos masculinos o femeninos. Entonces, a eso se refiere con que sean proyectos referidos a la configuración de prácticas sociales. Entonces, si ustedes se fijan, el énfasis que estoy haciendo en estas tres dimensiones, a lo menos de desigualdad social, refieren precisamente a la importancia de la práctica social en la producción y reproducción de las desigualdades sociales. Entonces, eso es una introducción a nuestro foco en la interseccionalidad. Y lo primero es decir que, en general, la gran mayoría de los análisis de desigualdad social, incluso hoy en día, se proporciona desde una perspectiva o desde una dimensión de análisis. O estudiamos clase, o estudiamos género, o estudiamos raza o racialización. Y esto genera una visión un tanto limitada de lo que ocurre en las vidas de las personas que queremos atender, por ejemplo, con estos programas, porque las desigualdades sociales se cruzan, como decía al comienzo, y estas distintas formas de exclusión generan oportunidades totalmente distintas, ¿no? Si uno, por ejemplo, piensa que enfocarse en la clase social, ¿no? De alguna manera aborda la completitud de la desigualdad social. Bueno, en la clase también hay fragmentaciones internas. Si nosotros cruzamos la clase social con el género, nos vamos a dar cuenta que las mujeres están sobre representadas en las clases inferiores, ¿no? Y lo mismo, si es que nos enfocamos en el género como única forma de análisis, también nos vamos a perder mucho de cómo la clase también posiciona a las mujeres como categoría en distintos lugares de la jerarquía social con trayectorias y condiciones de vida totalmente distintas. Esta perspectiva de la simultaneidad de las desigualdades sociales fue enunciada inicialmente por Kimberly Crenshaw, una abogada norteamericana que en realidad estaba criticando la manera en que la intersección género-raza no tenía cabida en la legislación que protegía en contra de la discriminación. Y de ahí surge una amplia literatura en torno a la interseccionalidad, pero que inicialmente recogía la interseccionalidad solamente en los puntos de opresión, ¿no? Entonces, en estas dimensiones que estábamos hablando antes, clase, raza o género, solamente tomaba a las mujeres como categoría de subordinación, solamente tomaba a las clases más desposeídas y solamente a las razas o grupos racializados excluidos socialmente. Entonces, el problema es que si tomamos solamente estos puntos de marginación exclusivamente, nos perdemos el aspecto relacional de la construcción de estas categorías de subordinación. Tanto el género como la clase, como la racialización son relacionales, como decía al comienzo, y por eso es importante incluir todas las dimensiones, ¿no?, de las categorías que utilicemos, tanto las de dominación como las de exclusión, para el análisis interseccional, ¿no? Porque el cruce de estas categorías de dominación y subordinación nos van a dar efectivamente una visión global de cómo en el cotidiano se van construyendo estas formas de exclusión, y además nos va a permitir visibilizar categorías que son neutras, ¿no?, y que normalmente son invisibles, como la masculinidad o como la heterosexualidad. Se asumen esas categorías. Bueno, la perspectiva interseccional las cuestiona y las trae a colación. Son relacionales también, ¿no?, en la construcción de la interseccionalidad y de la desigualdad interseccional. Eso es lo que plantea McCall. Leslie McCall, que es una de las autoras tal vez más reconocidas en términos de literatura de desigualdad interseccional, plantea distintas formas de abordar la interseccionalidad y privilegia esta perspectiva intercategorial, ¿no?, que dice
fundamentalmente que las categorías de género, de clase, de raza se adopten provisionalmente, porque también la crítica es que es una forma simplista estas categorías de analizar la realidad social. Bueno, ella toma esta crítica y dice, adoptemos como un instrumento heurístico estas categorías provisionalmente solamente para documentar las relaciones cotidianas de desigualdad y las configuraciones que se dan en los espacios en que queremos analizarlas, ¿no? Pero solamente digo como un instrumento de análisis, no asumiendo que hay una categoría con límites concretos y definidos, ¿no? Además, tanto McCall como otras autoras dentro de la literatura sobre interseccionalidad enfatizan la relevancia de no solamente analizar, como digo, categorías que sean dominantes y subordinadas, sino también ver cómo se interrelacionan estas categorías en contextos específicos, no solamente contextos normativos y socioeconómicos, sino que también en contextos institucionales específicos, porque las instituciones generan sus propias dinámicas, sus propias lógicas de actuar. Entonces, eso también va a influir la manera en que se empiezan a cruzar desigualdades y cuáles tienen más relevancia en algunos espacios y cuáles tienen más relevancia en otros espacios. Porque no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en un momento histórico determinado, en una región del país determinada y en una institución u otra. Bueno, este punto de partida de la interseccionalidad, en este enfoque en las instituciones y en el contexto normativo y socioeconómico, se traduce entonces en la práctica, y esta es la parte como más complicada de la interseccionalidad, cómo la analizamos metodológicamente, ¿no? Esa es la gran pregunta, al menos en la literatura especializada. Me parece que desde el punto de vista cuantitativo es tal vez un poco más directa la respuesta, ¿no? Lo que plantea McCall es fundamentalmente hacer un cruce de todas las variables. Desde lo cualitativo es un poco más complejo, entonces lo que planteo y ofrezco como alternativa al estudio cualitativo de la interseccionalidad es un enfoque en los procesos sociales de producción de fronteras sociales. Rápidamente, porque me quedan 5 minutos, voy a explicar a qué me refiero con fronteras sociales y la reproducción de la desigualdad. Y voy a esperar que con esto quede claro cómo podemos analizar metodológicamente la desigualdad social interseccional en lo cualitativo. Lo primero es que para analizar y para explicar la desigualdad, tenemos que abordar, enfocarnos en estas interacciones cara a cara, en estas prácticas cotidianas que van a producir y perpetuar la desigualdad social, ¿no? Entonces, una frase, una cita de Schwalbe y otros que me parece que es clarificadora, es que plantean que género y clase son formas rutinizadas de pensamiento, habla y acción, a través de la cual algunos intentan dominar y explotar a otros. Aquí lo que quiero resaltar con esto es que efectivamente podemos también analizar estas formas de desigualdad a través de lo microsocial, a través de lo interseccional en lo cotidiano, porque son prácticas sociales que se reproducen cotidianamente. Bueno, este abordaje microsocial plantea que la desigualdad se produce entre múltiples otros procesos a través de una definición de un otro, ¿no? Una definición o una creación de un grupo, otro, que es inferior, del cual se inventan ciertas ideas, se generan ciertas ideas sobre las capacidades intelectuales, físicas, morales de este otro grupo, ¿no? Y esta distinción se realiza conceptualmente separando los grupos, digamos, que concentran los recursos de estos otros, que son definidos como unos otros, que no tienen igual acceso a los recursos. Estas distinciones conceptuales son las llamadas fronteras simbólicas,
Y las prácticas de, por ejemplo, en el caso de mi trabajo, las prácticas que se realizan en el mercado del trabajo tienen mucho que ver con esta diferenciación simbólica de los grupos que no tienen acceso a iguales recursos en el mercado del trabajo, ¿no? Por ejemplo, los ascensos. ¿Quién tiene acceso a los ascensos? ¿Quién tiene acceso a las redes? ¿Quién tiene acceso a la información? Bueno, los grupos que concentran ciertos recursos generan también estas fronteras simbólicas que dejan a otros grupos fuera de estos recursos. Y estas fronteras simbólicas generan formas objetivadas de diferenciación social, que son las fronteras sociales, y que efectivamente generan un efecto en la distribución desigual de recursos, ¿no? Entonces, la frontera social es una forma objetivada de diferenciación social, pero que se genera a partir de estas prácticas cotidianas. Ya. Entonces, esta diferenciación, como digo, genera un cierto consenso en la interacción social y es importante explorarla en instituciones particulares, por lo que planteo aquí en esta diapositiva que en general estas prácticas cotidianas recurren a repertorios culturales que están disponibles en esas instituciones. Incluso en el mercado del trabajo, por ejemplo, hay ciertas instituciones que están masculinizadas y otras feminizadas, y los repertorios culturales de los que disponen los sujetos para diferenciar son distintos. Por eso es importante este contexto, porque finalmente estas prácticas van a referirse a ciertos principios de diferenciación, ¿no? Y que van a hacer sentido en la institución, y van a hacer sentido también en un marco más global de normas, de políticas públicas, de estatus socioeconómico, etcétera. Entonces, lo que tenemos en términos de principios pueden ser de principios de diferenciación, ¿no? Cuando estamos distinguiendo los distintos grupos, pueden ser principios morales, ¿no? Pueden ser principios socioeconómicos. En el mercado del trabajo, por ejemplo, lo que vemos con fuerza son principios morales como el esfuerzo, el compromiso, en términos del mercado del trabajo, ¿no? Las mujeres en general son dejadas de lado porque el compromiso al mercado del trabajo es de alguna manera teñido por las labores reproductivas, ¿no? Entonces, esa distinción, estos principios de distinción aparecen, emergen en las prácticas cotidianas, en las interacciones cotidianas, dejando de lado entonces a este grupo en particular del acceso a recursos. Entonces, para terminar, la interseccionalidad de las desigualdades sociales puede ser abordada en este análisis de prácticas cotidianas de inclusión y exclusión. Entonces, en este análisis es fundamental que se aborde las categorías provisionalmente, tanto de dominación como de exclusión, porque este proceso es un proceso que se da relacionalmente, ¿no? Y que se da también en términos de la otredad. Entonces, si no nos enfocamos en cómo quienes concentran recursos, ¿no? Hacen toda esta lucha por mantener el control de recursos y dejar a ciertos grupos excluidos de ellos, nos perdemos, digamos, toda la forma en que la desigualdad social se produce y reproduce, y sobre todo cómo se van cruzando estas distintas formas de desigualdad, ya sea de género, en este caso, con otras condiciones de vulnerabilidad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Excelente presentación, muy clara, muy precisa. Y muy necesario también no aclarar siempre que la mirada interseccional tiene que ver justamente con mirar estos procesos, estas relaciones de poder, de desigualdad social, inclusión, exclusión, y que no es una teoría identitaria, ¿no? Como es una de los malos abordajes muy comunes últimamente, que termina, ¿no?, cayendo en esta lógica aditiva identitaria que finalmente pierde de vista las relaciones de poder, y que son perspectivas que buscan realmente aportar a una mayor justicia social, que es lo que a nosotros también nos interesa en este proyecto. Así que muchas gracias, Claudia, por tu presentación. Vamos a
a dar paso ahora a la presentación de Nuria Romo, nuestra invitada internacional que nos acompaña desde España. Nuria Romo es doctora en Antropología Social, es profesora titular del Departamento de Antropología y Trabajo Social de la Universidad de Granada y también es directora del Instituto de Estudios de la Mujer de la misma casa de estudios. Muchas gracias, Nuria, que nos va a compartir hoy una exposición denominada Mirando la violencia de género y su relación con el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, buenas tardes desde España. Primero quería agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile el permitirme compartir con ustedes. Yo ya no soy la directora del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada, sí que lo fui unos años, pero como profesora de esta universidad llevo también bastantes años tratando de estudiar, de comprender, de investigar cómo podemos mirar a lo que tiene que ver con la drogodependencia, con los usos o abusos de drogas y cómo podemos llevar ahí una perspectiva de género y también en la línea de lo que ha tratado la doctora Claudia, cómo podemos mirar desde una perspectiva interseccional que incluya la perspectiva de género y los estudios de género feministas en lo que entendemos cuando abordamos los usos de drogas y sobre todo sus posibles consecuencias, ¿no? Así que bueno, yo voy a tratar de trasladarle algunas reflexiones muy generales sobre lo que tiene que ver con la inclusión de la perspectiva de género en el mundo de las drogodependencias y a partir de ahí llegar a un hecho en el que yo creo que investigadoras e investigadores que hemos estado trabajando en temas de drogodependencia hemos ido llegando desde diversos caminos y es a la importancia de la violencia para comprender cómo la desigualdad de género impacta en el mundo de las drogas o del consumo de drogas. Así que bueno, primero voy a ir tratando desde distintos ejes. El primero sería cómo mirar a las drogodependencias desde el feminismo, desde la identidad y desde los mandatos de género. Cómo repensar la historia de las drogodependencias por androcéntricas y cómo repensar la historia de las drogodependencias desde una perspectiva en la que aparezcan las mujeres o en las que podamos deconstruir esa hegemonía de lo masculino, de la masculinidad. También repensar las políticas de drogas y ver cómo los tratamientos deben de ser más sensitivos y deben de buscar la sensibilidad en los consumos y la especificidad de los consumos por parte de las mujeres y desde ahí llegar a la violencia. Así que bueno, en primer lugar, ¿cómo miramos o cómo incluimos género, feminismo, identidad, mandato en el mundo de la drogodependencia? Yo creo que mirar con perspectiva de género es clave para entender las actitudes y comportamientos de las personas ante sustancias psicoactivas o drogas. Sabemos que el género es un hecho cultural aprendido que establece mandatos sobre nosotros y que estos mandatos se configuran a través de lo que llamamos estereotipos, roles, es decir, posiciones adquiridas, comportamientos, actividades, atributos apropiados que cada sociedad construye y asigna a varones o a mujeres de manera generalmente dicotómica y no solamente dicotómica o heteronormativa, sino desigual, generando desigualdades. Estos mandatos de género y todo el proceso de construcción identitaria determinan atributos que están consensuados culturalmente y que son atributos de lo que debe de tener una mujer o las mujeres y de lo que deben de tener los hombres. A través de lo que hemos construido como masculinidad y feminidad idealizada. Y las personas que consumen sustancias psicoactivas no están fuera de estos procesos de construcción. Sabemos que el género es performativo y sabemos que el género genera prácticas performativas en la vida cotidiana y que también sabemos, siguiendo la ponencia de la doctora Claudia, que interacciona con otras muchas variables generadoras de desigualdad y esas variables interaccionan en las personas que consumen sustancias. Las mujeres que consumen sustancias son muy diversas, dependiendo de su clase social, dependiendo de su situación familiar, por ejemplo, de que sean madres o no lo sean, dependiendo de su etnicidad, y todo eso interacciona para generar situaciones de desigualdad diferentes en torno a las mujeres que consumen sustancias, ¿no?
De manera que cuando se habla de la mujer drogodependiente, a mí en realidad me parece una falacia, me parece que no tiene sentido ninguno hablar así, porque tendríamos que hablar de mujeres para indicar esa pluralidad interseccional que se produce entre las mujeres que consumen sustancias. Y no tiene nada que ver una chica joven sin proceso de exclusión social que consume alcohol a una señora de edad mediana que tiene hijos, que tiene una familia dependiente, que se involucra en situaciones de microtráfico, por ejemplo, y que en algunos momentos puede llevar a cabo consumo de drogas. Las dos son mujeres, tienen ese eje de igualdad, pero son totalmente diversas aplicando la perspectiva interseccional, ¿no? El género atraviesa todos esos determinantes socioestructurales, la clase, la edad es muy importante en drogodependencia. No es lo mismo ser una mujer joven que una mujer mayor, pero tampoco es lo mismo ser un varón joven o más mayor para mostrar masculinidad, ¿no? La posición en el orden mundial y, por supuesto, la opción sexual, ¿no? En la esfera de la sexualidad los mandatos de género son los más rígidos y el espacio donde se ha producido menos cambios y en el que es más difícil llevarlos a cabo, ¿no? Así que, y quizás sean los más interesantes a la hora de observar cómo el género produce atributos, expectativas que afectan al fin de cuentas a cómo entendemos el uso o el abuso de drogas, ¿no? Yo creo que podríamos partir desde la salud pública en lo que se ha venido a llamar sesgo de género, para entender la cantidad de situaciones no bien explicadas, no bien comprendidas que se pueden producir en relación a los consumos de drogas o a los usos de drogas, ¿no? Los sesgos de género en salud pública, más que errores, son reflejos de cómo el sistema patriarcal, desde un punto de vista histórico y discriminatorio, ha afectado al estudio de la salud global y también a la comprensión de la drogodependencia, ¿no? Por ejemplo, en salud pública se llama la atención cómo se ha constituido el cuerpo del varón y blanco como el referente normal desde el cual se explica el cuerpo, y no solamente el cuerpo, sino el cuerpo y las patologías. Los cuerpos de las mujeres suelen ser observados como una casuística del varón, así que ese cuerpo está construido en la otredad y en muchos casos enfocado desde lo reproductivo, desde lo hormonal, desde lo psicopatológico, y ahí interaccionando con otras muchas características que tienen que ver con la etnicidad o con la clase social. Fíjese qué curioso que estas ideas que vienen de los estudios de género en salud pública, cuando las llevamos a drogodependencia las vemos con mucha claridad, porque por ejemplo, gran parte de la investigación que se ha hecho sobre drogodependencia en las mujeres ha solido centrarse en todo ese aspecto que tiene que ver con lo reproductivo y en todo ese aspecto que tiene que ver con la maternidad. En muchos casos dando lugar a imágenes tremendamente sexistas y tremendamente, en fin, victimizadoras de las mujeres y también excluyentes de las mujeres, ¿no? Que no solamente eran consumidoras de drogas, sino que eran malas madres, eran malas mujeres porque habían roto su papel ante lo que tenía que ver con la feminidad ideal que estaban rompiendo. Y en muchos casos no se valoraba el posible efecto secundario a largo plazo relacionado con la sustancia que consumían, sino que se las estaba valorando como mujeres que estaban rompiendo sobre ese cuerpo que ya no era el cuerpo que se esperaba en la visión patriarcal de la salud, ¿no? En otros casos, en salud pública se habla de cómo, por ejemplo, metodológicamente, pues cuando se hacen interrogantes, hipótesis de partida, se hacen desde una perspectiva androcéntrica. Eso en drogodependencia ha sido fundamental y ahora veremos por qué, ¿no? Pues porque gran parte de las preguntas se han ido centrando sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con el consumo de drogas ilegales, cuando las mujeres consumen otro tipo de sustancias y desaparecen del mapa, pero porque sencillamente la pregunta inicial, la hipótesis, el interrogante o donde se pone el valor no tiene que ver con la situación que afecta a las mujeres y es porque son androcéntricas. Así que todo esto nos lleva a una reflexión fundamental y que en drogodependencia ahora les comentaré por qué creo que nos lleva a nuevos modelos y tiene que ver con cómo desde las ciencias sociales hemos ido mostrando
que las variables sociales y culturales condicionan la forma en la que nos hacemos seres sexuados, nos comportamos como tales, tomamos decisiones y también hacemos respuesta a nuestros mandatos de género. Y las personas que consumen sustancias y deciden usar o no unas determinadas drogas no están fuera de este modelo, ¿no? Así que bueno, la historia siempre nos da pistas, ¿no? Para saber sobre todo, yo creo, cómo miramos y cómo hemos ido construyendo nuestro conocimiento y de qué manera tenemos sesgos implícitos en esas miradas, ¿no? Así que explicar por qué se producen los usos de drogas y los factores que los provocan, sobre todo cuando son problemáticos, cuando tienen problemas de adicción, ha sido central en los estudios de drogodependencia. Y en ciencias sociales han ido buscando modelos alternativos que expliquen la compleja relación entre las personas, las sustancias psicoactivas y el contexto en el que se produce el consumo, ¿no? Así que eso que se ha llamado modelo sociocultural, que estudió en primer lugar un autor americano que se llama Zimber, luego en el ámbito en España fue Oriol Romaní la persona que lo trasladó y que lo explicó y que lo profundizó, yo creo, en su obra, ¿no? Y a partir de ahí siempre hemos entendido que los consumos tenían que ver con las sustancias, es decir, con el tipo de sustancia que se consume, con el individuo, que era el otro eje del triángulo, y los individuos sabemos que son diversos, pero también con el contexto cultural y social en el que se produce el consumo, ¿no? Y ahí, a partir de ese modelo, veíamos las diferentes perspectivas en las que se han ido analizando los consumos de drogas, ¿no? Como desde el modelo penal, desde el modelo médico y desde el modelo educativo, patológico también, pero al fin de cuentas a nosotros nos interesaba desde ese modelo abrir y problematizar las relaciones directas entre los consumos y entenderlos desde una situación más compleja en la que el contexto era importante, ¿no? Ese modelo ha sido muy sensible y ha permitido, por ejemplo, desarrollar toda la perspectiva de reducción de daños. No se entenderían todos los desarrollos que se han producido en drogodependencias con los modelos de reducción de daño si no se comprende ese modelo que está detrás de ellos, ¿no? Y a pesar de que el modelo ha sido muy sensible, un elemento clave que en ocasiones se ha olvidado en él ha sido incluir todo lo que tiene que ver con género en el contexto, ¿no? De manera que el modelo, ampliarlo y mirar, cuando miramos a una drogodependencia, un consumo de pasta base, por ejemplo, ese consumo tiene que ver con la sustancia en sí, con su toxicidad, con su farmacología, etcétera, con los individuos que las consumen y con su perfil, pero también con el contexto en el que se está consumiendo y ahí habría género, ¿eh? Así que la perspectiva de género desde ahí es clave para entender la exclusión, y como la exclusión no como algo estático, sino como algo que está en construcción y reproducción, en la reproducción cotidiana, y sabiendo que el sistema de género ordena, otorga valores, normas, costumbres, comportamientos, etcétera, ¿no? De manera que yo creo que el género, al fin de cuentas, rodea ese triángulo de sustancias, individuos y contextos, explicando por qué son diferentes los consumos entre las mujeres y los varones y también visibilizando otros ejes de desigualdad, ¿no? Así que en la historia del mundo en la historia de la drogodependencia sabemos que la consideración del consumo de determinadas sustancias como problema social forma parte de un proceso histórico que se inicia a finales del siglo XIX, cuando aparecen las políticas intervencionistas de los estados, ¿no? Saben ustedes que en el siglo XX la ley de Harrison iniciará la criminalización del consumo de determinadas sustancias y que desde entonces las sustancias quedarán unidas en el imaginario colectivo a drogodependencia. La distinción entre sustancias legales o ilegales será la forma en la que explicamos las diferencias entre las sustancias psicoactivas, y ese carácter legal o ilegal de una sustancia relacionado con su estatuto jurídico es clave en la percepción que tenemos de los riesgos. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud pública, hay muchas sustancias legales que tienen riesgos muy fuertes para la salud y sin embargo las personas no percibimos el riesgo asociado a ellas porque las miramos desde el sistema jurídico o desde la posición de legalidad o ilegalidad, ¿no? De hecho, piensen que el tabaco y el alcohol son las sustancias que generan más graves
o los problemas de salud más graves y cuya percepción de daño es escasa normalmente, ¿no? Así que bueno, a lo largo de la historia, en el siglo XIX, por ejemplo, la mayoría de las usuarias de opiáceos eran mujeres, pero eran mujeres que consumían opiáceos porque lo hacían de forma legal y atrogénicamente en muchos casos, obtenido a través del personal médico o comprado de forma legal y sin ningún proceso de estigmatización asociada, ¿no? En esa época las mujeres de clase social alta, blanca, eran las que, por ejemplo, en Estados Unidos, por los datos que tenemos, consumían más sustancias, pero cuando las sustancias inician el proceso de regulación legal, las mujeres se alejan definitivamente del consumo, probablemente por el impacto en la construcción de la identidad, en los roles asociados al género, pero también que probablemente se alejan de esa situación de ilegalidad por el miedo a romper el rol de esposa dependiente y de madre cuidadora, ¿no? Desde entonces, usar sustancias ilegales supone para las mujeres no solamente ser clasificadas de desviadas por su uso de drogas, sino también por contraponerse a la definición social de lo que debe de ser lo femenino. Y así las mujeres consumen con frecuencia drogas y medicamentos que son aceptados socialmente. Pareciera que las mujeres que consumen drogas ilegales rompen los límites de la normatividad de género y son sancionadas extremadamente en sus sociedades no porque están consumiendo sustancias ilegales, sino porque lo están haciendo rompiendo con todos los roles de género adscritos, ¿no? Y eso conlleva un estigma muy fuerte hacia las mujeres. Yo creo que doblemente estigmatizadas cuando consumen drogas ilegales, ¿no? A lo largo del siglo XX se mantiene una tendencia que yo creo que se da en Europa, pero se da en otros países del mundo y se da en el entorno americano, y tiene que ver con que las mujeres consumen sustancias legales, ¿eh? Consumen sustancias que son prescritas desde el estamento médico y consumen en un porcentaje menor que los varones sustancias ilegales. Cuando se acercan a esos consumos son muy estigmatizadas, pero eso no quiere decir que no tengan drogodependencias, entre comillas, o que no consuman drogas como se ha mantenido en algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, los datos del último informe de la OEA de 2019 son muy interesantes porque en casi todos los países latinoamericanos, en las poblaciones más jóvenes, las chicas son consumidoras de psicofármacos y de pastillas tranquilizantes en un porcentaje bastante mayor que los chicos, ¿no? Y sin embargo tienen prevalencias mucho menores que los chicos en el consumo de sustancias ilegales, ¿no? Cuando nos hemos acercado al consumo de sustancias de prescripción médica como los tranquilizantes, nuestras investigaciones han mostrado cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial o de la posguerra, su uso extensivo, no restringido a sujetos diagnosticados con una patología mental, se ha venido incrementando progresivamente. En España, por ejemplo, los datos del Ministerio de Sanidad y Consumo dicen que las mujeres son las principales consumidoras de psicofármacos. La cifra indica que se han consumido 2.930.000 tranquilizantes, relajantes y pastillas para dormir, de las cuales un 72% fueron consumidas por mujeres, ¿no? En todas las encuestas que hay en nuestro país de consumo de drogas ilegales aparece la misma tendencia. Las mujeres son las consumidoras más intensivas de este tipo de fármacos, incluso sin prescripción, ¿no? Así que en los últimos años se vienen detectando algunas tendencias nuevas. Por ejemplo, el incremento de chicas muy jóvenes que participan en el consumo de alcohol en espacios recreativos y el incremento continuo del consumo de tabaco entre las chicas más jóvenes. En los países que recogen, por ejemplo, los estudios de la OEA, estas tendencias empiezan a aparecer también en cierta medida y hay una aproximación de las chicas que empiezan a edades muy tempranas a beber mucho y a beber en contextos que antes eran extremadamente masculinos, ¿no? Al fin de cuentas, nosotros hemos entendido que ahí se están produciendo rupturas de género en los espacios de consumo de drogas y que las chicas no rompen en las sustancias de consumo ilegal, sino que rompen roles de género acercándose a los espacios públicos en los que pueden consumir sustancias legales, ¿no?
Aquí, por ejemplo, en el caso del tabaco habría otros muchos elementos por analizar, ¿no? Y tiene que ver con la feminización que se produce de la imagen de la persona que consume tabaco. A lo mejor quizás también habría que tener en cuenta la falta de sensibilidad de algunas campañas relacionadas con para cesar en el hábito tabáquico y cómo han sido poco sensibles a la perspectiva de género, ¿no? Así que bueno, otro elemento importante, aparte de de repensar la historia y de construir y ver cómo desde lo ilegal podemos ver cómo las mujeres se apartan de los consumos, tenemos que hablar de las políticas, ¿no? Y aquí es importante ver qué difícil ha sido ir visibilizando proyectos como el que hemos visto de vivienda, que también empiezan a aparecer en otros países y que en los últimos 20 años han tenido una lucha continua por aparecer, pues porque no existían, ¿no? Había muy pocos programas sensibles a la perspectiva de género y muy pocos programas específicos para las mujeres, ¿no? Los programas de intervención o de tratamiento eran generalmente diseñados para varones porque se pensaban que solamente los varones consumían drogas, entre comillas, y la presencia femenina siempre ha sido muy inferior a la de los varones en los programas de tratamiento, ¿no? Una primera cuestión es pensar que las mujeres no llegan en la misma medida al tratamiento que los varones, y lo que muestra la investigación realizada es que las mujeres tienen muchas dificultades para abordar el tratamiento de la drogodependencia o del uso problemático de drogas, ¿no? Algunos de los motivos para que las mujeres no lleguen al tratamiento, siguiendo las reflexiones de Naciones Unidas, por ejemplo, son pues, que no se han tenido en cuenta a las mujeres ni en la elaboración ni en la ejecución y pues, en gran parte por la simple invisibilización de las diferencias entre varones y mujeres a la hora de generar modelos, procedimientos o intervenciones adecuadas cuando se abusan de sustancias, ¿no? Hay que pensar que si abusar de una sustancia es una conducta estigmatizada socialmente, este estigma puede influir para que las mujeres no vayan a tratamiento o no sean incluidas y también puede potenciar el aislamiento social de las mujeres, ¿no? Parece que los programas de tratamiento están orientados a los varones y esto se debe fundamentalmente a que, como hemos hablado, el abuso de la sustancia de las mujeres es un consumo de psicofármacos o de sustancias legales, que no suele ser considerado un problema grave, puesto que sus consecuencias afectan a las familias, ámbito que es considerado privado. Por otro lado, los consumos de drogas en las mujeres generan menos problemas sociales que cuando son los varones los que los causan, y esto está asociado a conductas que tienen un mayor coste para la sociedad, como la violencia, el crimen, los accidentes. Las mujeres han sido ignoradas en los estudios que se han hecho sobre el tratamiento o no se han incluido cuestiones relevantes para ellas, ¿no? Este hecho ha producido que sean desconocidas las necesidades y la realidad de consumo de drogas en este grupo, ¿no? Por otro lado, sabemos poco, por ejemplo, de la reacción farmacológica en las mujeres de algunas sustancias, ya que con frecuencia el sujeto experimental en los estudios clínicos es un varón, y cuando se considera a las mujeres, volvemos a ese rol o a ese estereotipo, cuando se considera a las mujeres en las investigaciones clínicas, lo que se mira con frecuencia son las consecuencias para el neonato o sobre el embarazo, pero no sobre las propias mujeres. Y entonces tenemos pocos datos, ¿no? Y en general, el campo de investigación sobre las adicciones se ha centrado en los comienzos sobre las sustancias y posteriormente sobre las características de los individuos, etnicidad, edad, orientación sexual, siendo el varón blanco el modelo, ¿no? Así que las mujeres parece que se benefician de los programas de tratamiento cuando estos incluyen: potencian las fortalezas personales, evitan los estilos de confrontación, enseñan habilidades de afrontamiento, tienen en cuenta necesidades especiales como esas que tienen que ver con los hijos y las hijas, abordan y proporcionan intervenciones dedicadas al trauma y al abuso, buscan la reintegración familiar, proporcionan apoyo en las redes sanitarias y tienen apoyo emocional y preventivo para el trabajo con los niños y las niñas.
Creo que me estoy pasando de tiempo y entonces voy solamente a dar una idea sobre el tema de la violencia y decirles que, bueno, mi experiencia personal es que nosotros, nuestro equipo, yo empecé a trabajar en género y drogodependencia en el año 92 y nunca habíamos hablado de violencia. Era como algo que parecía que no tenía que ver. Y hemos ido girando hacia poner la violencia de género en el centro como un eje fundamental para poder trabajar con perspectiva de género en drogodependencia. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y sexual por parte de su pareja o por terceros en algún momento de su vida, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y existe una estrecha relación entre el uso, abuso de drogas y la violencia de género. El Consejo de Europa señaló que las mujeres que consumen drogas viven 3 tipos de violencia. Por un lado, tienen una mayor prevalencia de violencia experimentada entre las mujeres usuarias de drogas que entre las mujeres de la población general. Una mayor prevalencia de violencia experimentada entre las mujeres usuarias de drogas que entre los hombres usuarios de drogas y un mayor uso de sustancias entre las personas que han experimentado violencia en su vida que entre aquellos que no, ¿no? Así que la relación entre el consumo de drogas y la violencia es compleja, ya que depende de la sustancia que se consume, del contexto en el que se produce el consumo, de las expectativas. Y hay sustancias sobre, por ejemplo, el alcohol, entre las que existe una fuerte evidencia de su relación con la violencia, ¿no? Sabemos que hay un incremento del comportamiento violento cuando se consume alcohol, ¿no? Y hay estudios que demuestran, por ejemplo, cómo cuando se producen consumos muy intensivos se incrementan las posibilidades de victimización o de sufrir abusos, ¿no? Así que la relación de las mujeres con las drogas se ve afectada por la violencia de distintas formas. Podríamos mirarla desde distintos ángulos, la violencia de género sufrida en los distintos momentos de su vida cuando son consumidoras, su implicación en los niveles del narcotráfico o el distinto consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo legales, en las víctimas de violencia de género, ¿no? En los contextos donde hay mucha exclusión y vulnerabilidad, como aquellos en los que se consume, por ejemplo, pasta base, las mujeres son doblemente afectadas por los procesos de estigmatización, pero también de violencia, ¿no? Un punto clave en el debate y reflexión en relación al impacto de género tiene que ver con la visibilización de las mujeres en el mundo del microtráfico. Solo por darle algunos datos, decirle que Open Society en 2012 declaró como la población penitenciaria femenina de América Latina había aumentado casi el doble, de 40.000 a 74.000 presas y la inmensa mayoría cumplía condenas por delitos menores relacionados con el narcotráfico, por ser mulas, uno de los eslabones más vulnerables en la larga cadena del narcotráfico y muy relacionado también con situaciones de violencia, ¿no? Así que la violencia afecta a las mujeres que consumen drogas y las mujeres que son víctimas de violencia de género se ven abocadas a consumir muchas sustancias psicoactivas como tranquilizantes o alcohol para mantener la situación de violencia. Pero cuando las mujeres consumen drogas ilegales o se acercan a determinados mundos como el del tráfico, las situaciones de violencia también se potencian, se agudizan y los datos nos dicen que empiezan a ser muy preocupantes, ¿no? Así que bueno, no quiero despedirme porque sé que me voy pasando del tiempo, pero quiero señalar la vulnerabilidad que se ha generado en la pandemia en relación a la violencia y también a otras situaciones de vulnerabilidad en las mujeres, como por ejemplo la sobrecarga, la desigualdad en los cuidados, la desigualdad en la vivencia de la pandemia, que ha llevado a que, por ejemplo, los primeros estudios que empiezan a aparecer sobre consumo de psicofármacos vuelven a marcar que son las mujeres las principales consumidoras y las que más han incrementado el consumo en la pandemia. Así que hay dos hechos importantes que están llamando la atención. Uno, un incremento en las situaciones de violencia hacia las mujeres y otro, un incremento en la desigualdad relacionada con los cuidados con el tiempo que conlleva, al fin de cuentas, mayor vulnerabilidad al abuso de drogas en las mujeres que tienen que ver con el abuso de psicofármacos, tranquilizantes o fármacos de diferente tipo, ¿no? Así que bueno,
Muchas gracias de nuevo por la atención. Disculpen que me pasé un ratito en el tiempo, pero espero también que las cosas que han ido quedando en el debate y en la discusión podamos debatirlas a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, por tu exposición. Nos alegra mucho haber contado hoy día contigo, con la larga trayectoria que tienes justamente trabajando temas de drogodependencia y género. Así que sin duda nos dejas muchas ideas claves planteadas. Vamos a dejar las preguntas para el final, así que les recuerdo a las personas que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas en el chat de Facebook y también en el chat de Zoom las personas que estén aquí con nosotros. Vamos a dar paso a la última exposición a cargo de 4 estudiantes de trabajo social de la Universidad de Chile, que han estado durante todo el año trabajando justamente con los profesionales y mujeres usuarias de las viviendas de integración social. Se trata de Constanza Figueroa, Yulisa Donari, Camila Díaz y Colomba León. Le doy paso a nuestras estudiantes. Hola, buenas tardes. Bueno, con mis compañeras Colomba, Yulisa, Constanza y yo, Camila, expondremos algunas reflexiones que surgen a partir del trabajo realizado durante este año con el proyecto de investigación que convoca este webinar. Bueno, estas reflexiones se han construido a través de una revisión teórica que dialoga con material recopilado en base a entrevistas dirigida a profesionales que se desempeñan en la temática, a trabajadoras del programa y egresadas de la vivienda de apoyo a la integración social. Cada una de nosotras profundizó en una problemática específica en relación a la experiencia de vida de mujeres que concluyeron un tratamiento de consumo problemático de drogas, dando origen a la siguiente presentación que se titula Abordajes interseccionales, drogas, trayectorias de vida, maternidad y autonomía. Bueno, ¿se ve, cierto? Sí. Ya. Bueno, a partir de un estudio de trayectorias de vida institucionales de las mujeres de la BAIS, podemos observar que se tienen vivencias similares, pasando por centros de Sename, Cernamed y Senda u otros centros de rehabilitación. Las trayectorias institucionales que tienen estas mujeres se ligan a distintos tipos de violencia que han vivido, partiendo de contextos familiares desde la infancia, que desde la infancia están marcados por un maltrato físico, psicológico y sexual. Y ya mayores se caracterizan por relaciones de pareja violentas y muchas veces atravesadas por el consumo problemático de drogas. En este escenario se visualiza la mirada interseccional como una herramienta para poder observar y analizar tanto las experiencias de las mujeres como las estructuras sociales, económicas y culturales que influyen en ellas. Así, siguiendo a Crenshaw, a partir de la homogeneización y la omisión de la diferencia, nos encontramos con que se relegan distintas identidades a lugares sin discurso o donde no son reconocidas. Llevando esto a la temática abordada, encontramos que las experiencias de estas mujeres habitan estos lugares donde se han visto marginadas, excluidas e incluso estigmatizadas desde que son pequeñas. Al respecto, una de las trabajadoras nos comentó que muchas han estado en programas residenciales históricamente, que salen a los 18 años de Sename, que caen en consumo problemático, por ello entran en comunidades, centros terapéuticos, luego que tienen hijos, sus hijos también pasan por programas de Sename y que históricamente están institucionalizadas y no tan solo en el ámbito de las drogas, sino que también en el ámbito de la protección y legales. Ahora bien, desvelando un poquito los sistemas en que se insertan estas experiencias, nos encontramos con un sistema patriarcal, como ya decían las expositoras antes, que sientan las bases para una subordinación de las mujeres. La vulneración de derechos cuando son niñas se asocia principalmente a episodios de abuso sexual y violencia de género que marca estereotipos y roles de género desde su infancia. Ya cuando son más adultas, la violencia de género se vive principalmente en las relaciones de pareja que establecen y
una trabajadora nos comenta que una mujer que depende de un hombre, que en este caso es el que le da el dinero o le facilita la droga, está a expensas de lo que él quiere hacer con ella. Esto nos sirve para ver que las relaciones de poder se acentúan a veces con el consumo problemático y que la clase social, como adelantaba también la profesora Claudia, interviene en cómo y por qué estas relaciones se constituyen. Una de las trabajadoras nos menciona también que si se tiene la posibilidad económica, ¿por qué se va a depender de otra persona que te alimente o te mantenga? Pero esto es complejo si es que no tenemos ni redes ni tampoco tenemos un sistema social que te permita sobrevivir. En ese sentido, las trabajadoras expresaban que influyen las condiciones socioeconómicas en que se encuentran estas mujeres. Bueno, lo expuesto son solo algunos de ejemplos de cómo la reconstrucción de las trayectorias de vida e institucionales abre interrogantes que nos interpelan y que nos deberían hacer reflexionar constantemente sobre cómo podemos perfeccionar la intervención social, sobre los desafíos que presenta y cómo nos hacemos cargo de la complejidad social con que viven estas mujeres. Y aquí vuelvo a Crenshaw, que mencionaba en un principio, posicionando el reconocimiento de las experiencias de estas mujeres que han sido sistemáticamente relegadas como un elemento fundamental para lograr avanzar en esa línea, de realizar una intervención no desde la monofocalidad de los fenómenos sociales que abrazan estas mujeres en sus trayectorias, sino desde la comprensión de la multiplicidad de los mismos, a partir de las condiciones sistemáticas que generan las desigualdades y la agencia que tienen las mujeres dentro de estos procesos. Otro tema que surge de las investigaciones que hemos realizado durante el año es el de la psicopatologización de mujeres con drogodependencia. Los trastornos mentales de las mujeres que consumen están usualmente ligados a trastornos depresivos de ansiedad, sin embargo, socialmente se les atribuye a daños cognitivos y o fisiológicos. Esto infantiliza a la población y las predispone a una situación de menor autonomía. Existen estudios los cuales revelan que estos trastornos de ansiedad y depresión no son únicamente o no son causa directa del consumo de drogas, sino por situaciones anteriores de las trayectorias de vida de las mujeres, como es la violencia de género. El tema de la violencia de género, como mencionó mi compañera Colomba, es recurrente en las personas con drogodependencia o que superan hoy un proceso de rehabilitación. Y en este sentido, y como parte del complejo perfil de las mujeres que están en las viviendas de apoyo, y según las entrevistas que realizamos, el 100% de las mujeres ingresadas han sufrido una violencia de género, pero no es un tema que se trata en la vivienda, sino son instituciones externas las que los tratan. Y en este sentido son las mismas funcionarias las que reconocen que hay una falla en el sistema, ya que estas redes no funcionan como deberían funcionar y las mujeres no son capaces de, bueno, no son las mujeres capaces, las instituciones no son capaces de llevar a cabo los procesos como deberían ser. En este sentido es de vital importancia que haya una red de apoyo institucional, ya que las viviendas, como mencioné, no son un apoyo terapéutico, pero deben vincular la red en función a la superación de los propios procesos de las mujeres para que la violencia de género no sea una traba o algo que se repita una vez que salgan de la vivienda. Y es por esto que es fundamental un mejor funcionamiento de estas redes y que logren incorporar óptimas condiciones para que las mujeres hagan uso de estas. Por otro lado, pudimos observar que no es usual que la temática de violencia de género se vincule con el consumo de droga, y así lo expone un experto que entrevistamos con más de 15 años de experiencia en instituciones tanto del gobierno como particulares, en donde evidencia que cuando ha logrado incorporar ambas variables, droga y violencia de género, ha dado mejores resultados en la terapia y por lo tanto un mejor proceso de rehabilitación e inclusión social. Desde una perspectiva interseccional, podemos visibilizar una mirada reduccionista de la violencia de género, en donde no solo hay una psicopatologización de las mujeres, sino también una invisibilización de las variables, en donde no se interconectan con otras cargas sociales e históricas de las mujeres, ignorando, como plantea Crenshaw, las tensiones entre los grupos y visibilizando únicamente las tensiones dentro del mismo grupo de la droga, sin entender que existen relaciones desiguales en las diferentes historias de vida de las mujeres, por lo que es fundamental visibilizar la violencia de género como categoría para la superación de la autonomía que se ha visto coactada por el consumo de drogas, pero no solo eso, sino también por la violencia de género.
Ya, un ámbito que también cobró relevancia en el marco de esta investigación fue el de la maternidad. Esto entendido como un fenómeno social que se encuentra marcando la experiencia de vida de muchas de las mujeres consumidoras de drogas, ya que, por ejemplo, tomamos el caso de estas viviendas que fueron presentadas, diríamos que casi la totalidad de las mujeres que pertenecen a esta institución son madres y más de la mitad se encuentra a cargo del cuidado de sus hijos o hijas. A través de esto pudimos ver una experiencia materna limitada, por ejemplo, por poderes sociales como la criminalización y esta en su utilización para la reproducción de discursos hegemónicos sobre temas de género, de pobreza vinculada a la clase y del consumo de drogas. Por lo tanto, desde una perspectiva interseccional, creemos importante ver cómo el consumo de drogas se cruza con el género y se cruza con la clase y se vuelven inseparables a la hora de delinear ciertos comportamientos en el espectro social, pero también de configurar desigualdades como presentaba la profesora Claudia. También desde esta misma perspectiva es importante visibilizar las imágenes detrás de estas categorías y también los verdaderos significados que son los que finalmente se proyectan como imágenes negativas en las experiencias de vida de estas mujeres. Por lo cual, volviendo sobre la maternidad, se entiende que esta está conformada por un ámbito de construcción social, pero también por algunos elementos biológicos. Y aquí lo importante, volviendo sobre la perspectiva interseccional, no es ver cuál de los dos es más importante o entrar en una discusión dicotómica, sino poder develar las ideologías que dan paso a la subordinación, en este caso de las mujeres, por capacidades biológicas, como es el tema de la reproducción. Y aquí, desde todos estos elementos, nos encontramos con el concepto de mala madre, el cual nos habla de estas madres desnaturalizadas, pero que por sobre todo apunta a estas madres que no cumplen con los ideales de maternidad que socialmente se construyen desde discursos hegemónicos, como es el caso, por ejemplo, del consumo de drogas que escapa de estos comportamientos esperados. Y este concepto nos permite ver cómo la maternidad se vuelve un espacio propicio para la reproducción de violencia hacia la mujer de todo tipo, ya sea física o psicológica, pero también desde distintos sujetos, como es el caso de sus parejas, de sus familiares o incluso desde las instituciones que no las dejan tomar decisiones, por ejemplo, y coartan su autonomía decisional. Sobre eso yo presento este extracto de una entrevista realizada en la investigación que dice: siempre el tema de mala madre, y ahí viene todo el tema de la culpabilidad de las chiquillas. Entonces, la culpa que las invade es muy grande, y a veces la misma culpa es la que las dificulta para poder salir de esto, porque muchas veces ni ellas piensan que pueden salir del consumo, porque ellas tienden a creerse todo lo que uno u otro familiar o pareja les va diciendo. Eres mala madre, tú eres tonta, no tienes habilidades, si nunca vas a poder salir de esto, etc. Por lo tanto, vemos cómo elementos como la culpabilidad nos muestran los efectos que tiene esta criminalización y conceptos como la mala madre y estos significados que le dan los discursos hegemónicos a la maternidad y el consumo de drogas cuando se cruzan en el espectro social. Y vemos también cómo se afectan los vínculos y se corta la autonomía decisional de ellas respecto a cómo quieren construir su maternidad, algo que puede tener efectos individuales para las mujeres, pero que también puede tener efectos a largo plazo para los hijos e hijas de ellas. Bueno, considerando las distintas problemáticas abordadas por mis compañeras acerca de las violencias con las que se han enfrentado las mujeres, y a partir de la reconceptualización de la autonomía planteada desde perspectivas feministas, pensamos sustancial reconocer, en cuanto a visibilizar y dotar de relevancia, las relaciones que las usuarias han mantenido con contextos violentos, las particularidades de estas situaciones y su relación con la promoción de la autonomía. Y bueno, como se ha podido ir ilustrando mediante la presentación, la violencia puede ser estructural, institucional y tomar distintas formas de expresión. Sin embargo, existe un efecto de deterioro en la autonomía de las mujeres que se comparte en mayor o menor medida, y por esto mismo es importante problematizar. La homogeneización ha demostrado ser problemática, como ya han planteado casi todas las expositoras, porque estandariza la intervención social para una sujeta modelo que es posible identificar, pero mediante una observación reduccionista de los fenómenos sociales,
lo que ignora distintos aspectos relevantes de las experiencias de las usuarias, como la medida en que el ejercicio de autonomía se ha visto afectado. Bueno, en este sentido, algunos de los escenarios violentos que toman las perspectivas feministas para poder graficar el efecto de la sumisión y opresión de género en el deterioro de la autonomía tienen que ver con supresión y o conducción de las preferencias de las mujeres en función de otras, la adaptación de las preferencias a partir de los contextos en los que habitan, y requerimientos explícitos de una sociedad o una cultura que pueden ser duros o no, o explícitos, y pueden conscientemente ser promovidas por las mismas mujeres, según Stolhar, que es la autora la que yo seleccioné para poder levantar este planteamiento. Bueno, estas son identificadas por la misma autora como las principales fallas, ya que no se consideran lo suficiente en el momento de trabajar la autonomía. Para esto, para ilustrar esto, una de las trabajadoras del programa VICE nos cuenta del caso de una mujer con la cual su pareja era abusiva y la golpeaba, la dejaba inconsciente 3 días si ella no consumía, y ella tenía 2 hijos, entonces ella tenía que consumir, o al menos esa era su decisión, porque si no, ¿quién se hacía cargo de sus hijos?, pensaba ella. Entonces nos plantea la trabajadora del programa que hay cosas que no se piensan cuando pensamos en mujeres con drogodependencia, y que no se piensan todas las cosas que se tienen que pensar. Bueno, a partir de esto surgen algunos puntos que pensamos importantes de considerar, como la problematización de la autonomía, entendiendo que es un proceso cambiante que se materializa en una gran diversidad de mujeres y su significado varía según las distintas percepciones, que no se construye en función de roles, sino de introspección y reconocimiento personal. Y bueno, lo ideal es que esto sin caer en una individualización de la autonomía y de estos procesos, sino que reconocer las particularidades de estos mismos. Por otro lado, una cuestión emergente, atendiendo también a la cita referida por la trabajadora del programa, consideramos como una cuestión a considerar el enseñar y potenciar habilidades tecnopolíticas para la defensa de la vida cotidiana. Esto tomando en cuenta, como ya han mencionado, que los procesos no son lineales y cabe la posibilidad de que las mujeres se encuentren nuevamente en situaciones como las descritas o contextos violentos en el gran sentido de la palabra. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación, muy claro, y ponen varios puntos, digamos, que son críticos y que yo creo que dejan mucho para seguir pensando la complejidad de las trayectorias de vida, la necesidad de justamente tomar en cuenta el impacto que tiene una trayectoria de institucionalización, en Sename, etcétera, en instituciones que sabemos, digamos, que tienen un impacto tremendo en la vida de las personas, y en conjunto con la violencia de género, con la drogodependencia, con los problemas de inclusión social en términos laborales, etcétera, realmente nos arma un panorama súper complejo, y ahí es donde consideramos que justamente cómo abordar esto desde una perspectiva de género, feminista, desde una perspectiva interseccional, nos puede dar algunas pistas, digamos, para poder mejorar las maneras en que se está realizando esta labor con mujeres con este tipo de perfiles, ¿no? O en realidad una apuesta a ir complejizando siempre nuestras miradas justamente para no homogenizar a las mujeres en tanto grupo. Voy a leer, tenemos algunas preguntas, están también en el chat por si las quieren ir leyendo nuestras expositoras, las voy a ir leyendo una a una para que puedan ir, digamos, respondiendo, haciendo sus comentarios. La primera pregunta es: ¿de qué manera creen que se pueden abordar las condiciones sociales de desigualdad, estigmatización y exclusión que afectan a mujeres drogodependientes o rehabilitadas, desde una perspectiva de género y o interseccional, para romper con las lógicas de responsabilización individual? ¿Pueden entregar algunas recomendaciones? Yo sé que varias en alguna exposición ya dieron algunas pistas, pero quizás pueden volver a enfatizar algunos puntos que consideren que serían claves como para poner el foco en estas condiciones sociales. No sé si en el orden en que expusieron, podríamos empezar con Claudia. Perfecto. ¿Me escucha, verdad?
Perfecto. Mira, lo que yo puedo contribuir en esta pregunta es resaltar dos cuestiones que también en la exposición de Camila, Constanza, Yulicia y Colomba quedó bastante claro, ¿no? Y es que hay un contexto en el Chile actual en que se tiende a individualizar las responsabilidades, no solamente en este tema, sino que en general. Las responsabilidades sociales en nuestro país son puestas en el individuo y en las espaldas de los individuos, en particular en las mujeres. Entonces, partiendo, digamos, de que no solamente en este tema, sino que en una multiplicidad de otros temas sociales, por ejemplo, en temas del cuidado, sobre todo en temas del cuidado, las responsabilidades son feminizadas. Entonces, en términos de cómo romper con esta lógica, es una pregunta que no solamente se circunscribe al tema que estamos discutiendo hoy día, sino que es una pregunta mucho más amplia, ¿no? que aborda como el sentido de la sociedad. ¿Por qué entonces se tienden a individualizar responsabilidades que son sociales? ¿No es cierto? El cuidado de los hijos, el cuidado de los adultos, el cuidado, digamos, de la salud, etcétera. Y en este caso en particular, que son grupos que están cruzados por distintas vulnerabilidades, además se les atribuye una cierta carga de responsabilidad en torno a la superación de estas vulnerabilidades. A mí me parece que lo que ofrece la perspectiva interseccional es precisamente tomar en consideración en la formulación de políticas, digamos, desde la perspectiva de interseccionalidad, ojo, no se ofrecen soluciones, digamos, estables o remedios tipo, sino que se ofrece una manera de mirar la política de una manera más compleja, ¿no? Entonces, cuando las estudiantes decían, bueno, estas políticas son universales, son reduccionistas, etcétera, bueno, la perspectiva interseccional lo que hace es llamar la atención precisamente a que una política que sea universal, lo que hace en efecto es profundizar la desigualdad social, porque aborda al grupo más, comillas, privilegiado dentro del grupo que estamos mirando. En este caso, el grupo de los hombres que son drogodependientes, pero hay muchas más vulnerabilidades que afectan a las mujeres precisamente porque se individualizan las cargas sociales en los hombros de las mujeres. Entonces yo diría que, ¿cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia primera es efectivamente incorporar esta perspectiva en la formulación de las políticas públicas. Muchas gracias, Claudia. Nuria, ¿quieres aportar con alguna reflexión? Yo reflexionaba porque, claro, no tengo yo receta de intervención, no conozco, no sabría ni cómo decirlo, pero sí que pensaba al hilo de la pregunta tan interesante, pues que las sociedades, los estudios de género, el feminismo, van consiguiendo señalar los procesos de construcción de la desigualdad, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el movimiento feminista está visibilizando pues, múltiples desigualdades en las que nos encontramos las mujeres, y las mujeres drogodependientes no están lejos de ahí. De manera que la cuestión para intervenir es adquirir esa sensibilidad que tiene que ver con cómo impacta la desigualdad sobre nuestra vida, sobre nuestra trayectoria vital, ¿no? Y cómo impacta en relación a los cuidados, en relación a la sexualidad, en relación a la salud, ¿no? A la vivencia de la salud, y cómo todo eso, y por supuesto, sobre todo a la violencia, ¿no? Cómo somos objetos de violencia o de múltiples violencias simbólicas, psicológicas, físicas, que nunca se habían tenido en cuenta en los servicios ni se habían tenido en cuenta en los tratamientos. Entonces, esa visión feminista sensibilizadora de las desigualdades es la que se necesita en el mundo de la drogodependencia, ¿no? No olvidemos, ustedes están en un proyecto, me imagino, muy innovador en Chile y están trayendo una visión distinta, pero en lo que yo conozco en otros países muchas veces los tratamientos han sido totalmente ciegos a cualquier perspectiva de género y totalmente ciegos a mirar desde cualquier desigualdad. Y claro, cuando tú ya miras con unas gafas fuertes de género y desde el feminismo ves que las mujeres drogodependientes tienen más carga de cuidados,
Las mujeres drogodependientes viven más violencia, las mujeres drogodependientes viven mayores procesos de exclusión por su cuerpo, por ejemplo, o por cuando rompen los estándares de belleza al uso, y todo eso es lo que está visibilizando el movimiento feminista para todos y para todas. Entonces, hay otro... todo eso es lo que se debe de llevar al tratamiento y sobre lo que los tratamientos y las políticas deben de ser sensibles. Muchas gracias, Nuria. Del grupo de nuestros estudiantes, ¿quieren agregar algo? ¿Alguna reflexión? Sí, bueno, rescatar lo que Claudia y Nuria han dicho sobre que en realidad esta perspectiva no sé si viene mucho a entregar respuestas, sino que busca precisamente levantar más interrogantes sobre cómo abordar los fenómenos, y en realidad pensamos que esto va a variar dependiendo de desde dónde se construya la intervención y a partir también de qué planteamientos del problema, porque es necesario recordar que la problematización y los conocimientos que hay sobre el tema se han construido sobre quizás perspectivas hegemónicas. Entonces, personalmente como punto principal pienso que es importante problematizar eso, además de darle el papel fundamental a la experiencia de las mujeres, que es lo que se merece en realidad, como para poder acercarse mucho mejor a las vivencias de ella, como a lo que resulta problemático para ellas y no como para el sistema en realidad. Y también volver a lo que planteaba Claudia, que las categorías son momentáneas y que si nos casamos con ellas finalmente se cae nuevamente en prejuicios, en estigmatizaciones. Entonces, rescatando algo que también las profes siempre mencionan, que las categorías son más bien como para poder complejizar el problema que se está observando y para poder guiar el análisis más que cualquier cosa. Eso. Muchas gracias, Camila. Voy a leer entonces, no sé si leer varias preguntas o prefieren que las voy leyendo de alguna. Varias, yo creo, ¿no? Varias, y ahí podemos dejar, porque creo que hay algunas que se cruzan. La pregunta dice, ¿cómo es posible pensar estrategias desde los aparatos estatales para que se hagan cargo, desde estos análisis interseccionales o de género, de lo rígido que se comporta la oferta pública de empleo y la dificultad que representa para las mujeres que ingresan como participantes de nuestros dispositivos? ¿No? Esto es una pregunta de semillas de cambio. Otra pregunta dice, en el marco de los estereotipos que se construyen y se hacen visibles en lo conductual, ¿cómo se pueden construir vínculos de acompañamiento entre profesionales y participantes lejos de estereotipos y patologización? Y otra pregunta dice, reconociendo las múltiples barreras que tienen las participantes en el ámbito del estigma estructural, ¿cuán relevante es considerar los programas y políticas del Estado desde este modelo interseccional, y no como personas que viven experiencias aisladas de exclusión y estigma? Algunas pistas. Creo que hay dos preguntas más. Dice, en el marco de los estereotipos que se construyen y se hacen visibles en lo conductual, ¿cómo se pueden construir vínculos de acompañamiento? Ah, eso creo que ya lo dije. ¿O no? Sí. Reconociendo el último... Ah, ya. Estaban dos veces, por eso me confundí. Solo la última que dejaron abajo. Ahora. Creo que, ahí la última pregunta sería, creo que se ha excluido la parte biológica y la mirada psicológica, que es distinta en cada género. ¿O ustedes creen que esto no es un tema relevante o que no existe? Ahí tienen, yo creo que pueden quizás elegir en función de las preguntas algún comentario que quieran hacer a modo de cierre. Perfecto. Yo puedo decir algo sobre las políticas de empleo, ¿no? Yo creo que en el caso de las políticas de empleo, lo que ha ocurrido, y creo que es relevante traerlo a colación, lo que ha ocurrido también es lo que hemos estado insistiendo, ¿no? En todas las ponencias. Y esto es que ha habido una visión unidimensional de las políticas de empleo. Y cuando no se adopta la perspectiva del cruce de desigualdades, como digo, tiende a generar una posición aún más desventajosa para los grupos más vulnerables.
Entonces, en el caso particular de las mujeres que están tratando de acceder al mercado del trabajo y que tienen esta historia, como decían todas las expositoras, de consumo, de responsabilidad por hijo, de una experiencia, una trayectoria de institucionalización, por ejemplo, vemos entonces que la precarización de condiciones de vida de este grupo en particular son extremas. Entonces, el acceso al empleo no puede ser considerado como si estuviera en paridad de condiciones con otros grupos, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que los accesos, ¿no?, y los caminos hacia una inserción al trabajo, uno no tiene que ser considerado como la panacea, porque bien sabemos que el trabajo remunerado no saca a las personas de la pobreza. Entonces también hay que considerar ese aspecto como relevante en el análisis, digamos, de las soluciones. El trabajo es un elemento súper importante por la autonomía, por la independencia, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta que en un gran porcentaje de familias el trabajo los mantiene bajo la línea de pobreza, incluso de extrema pobreza, dependiendo del número de miembros del grupo familiar. Entonces hay que pensar que eso no es, digamos, la solución, pero es una parte de la solución importante, porque contribuye con este sentido de autonomía, de independencia, y afirma en ese respecto una trayectoria, digamos, fuera de las drogas. A la vez, al ser un grupo que está cruzado por estas distintas vulnerabilidades que son, como digo, extremas, me parece que hay que pensar en programas de alguna manera que incorporen acciones afirmativas, ¿no? Y esto, digamos, no solamente para este grupo en particular, sino que para distintos grupos sociales que no van a ser capaces, no van a poder, y no porque no lo quieran, sino que porque las condiciones estructurales no se lo permiten, por la estigmatización, por ejemplo, como hablaban las estudiantes, no van a poder insertarse y tener una trayectoria laboral como el resto de los miembros de su mismo grupo. Entonces hay que acompañar en ese sentido, a través de programas, una inserción que sea exitosa, ¿no? Y esta es una diferencia sustancial en las visiones que se tengan de igualdad social. La igualdad social no significa solamente igualdad de oportunidades, o sea, abrir el espacio para que todos podamos acceder. Bueno, ¿qué pasa en el camino, no? ¿Qué pasa en el camino luego de la inserción? Tengo el empleo, pero ¿cómo manejo todas estas otras variables que se han generado y que tengo que inmediatamente hacerme cargo? De los hijos, de mantener una casa, de mantenerme sobria, etc. Muchas gracias. Nuria, ¿quisieras agregar algo en relación a alguna de las preguntas? Creo que hay una pregunta aquí sobre la parte biológica y la mirada psicológica, ¿no?, que es distinta. Y yo solo quería comentar que claro que es distinta, por supuesto, pero el que sea distinta no quiere decir que sea desigual. Una cosa es la diferencia y otra cosa es la desigualdad. Y la diferencia no se puede tomar de base para construir desigualdades, que es donde ustedes están trabajando y donde todos queremos que haya cambio y todas, ¿no? Entonces, claro que hay diferencias muchas y no tendrían por qué evitarse, ¿no?, en todo, en lo biológico, en lo psicológico, pero la cuestión es que sobre eso se construyen desigualdades y se construyen posiciones de injusticia al fin de cuentas, ¿no? Muchas gracias. Y al grupo de estudiantes, ¿quisieran agregar algo en relación a alguna de las preguntas que se expusieron? Sí, sobre los estereotipos y los vínculos de acompañamiento entre profesionales y participantes. Traer aquí a una de las trabajadoras en realidad con las que conversamos de la vivienda de apoyo, que en este proceso de ellas acompañar a las mujeres, también ellas van aprendiendo, y dentro de esta perspectiva de género que el programa está aplicando, ellas también están en un constante aprendizaje y de construcción de todo estereotipos, de todos estos prejuicios que se puede tener
como sociedad en general hacia las otras personas, hacia las otras mujeres en particular también en este caso, y que esto también creo que se liga con un poco de cómo se implementa o se pone la perspectiva interseccional en las políticas, y es que los y las profesionales que trabajan ahí también son una parte como de resistencia, por decirlo de algún modo, y de hacer las cosas con otro punto de vista, con otra perspectiva. Creo que ahí depende también de las profesionales que estén acompañando estos procesos y de la voluntad que tengan, de las ganas que tengan de aprender y desaprender constantemente, porque al final es como lo que hacemos todos. Muchas gracias, Colomba. No sé si alguien más de las expositoras quieren agregar alguna reflexión en relación a las preguntas, porque vamos a dar nuevamente las palabras de cierre a Javiera y Esteban de la ONG Semillas de Cambio, pero no sé si antes hay algo más que quisieran agregar las expositoras. ¿No? Sí, yo. Sobre lo mismo que se refería mi compañera, me gustaría recordar que, claro, no son como categorías con las que las trabajadoras trabajan, valga la redundancia, sino que son mujeres que guardan muchas experiencias, algunas muy dolorosas, y yo creo que eso es lo más importante de tener en cuenta, como lo han tenido las trabajadoras de la BAIS a lo largo como del desempeño de su labor. Y también, claro, las ganas de la autoformación, el desaprender y cuestionarse antes que todo, porque claro que no se puede desaprender y aprender nuevas cosas si es que no existe un cuestionamiento previo. Muchas gracias, Camila. Vamos a dar paso entonces a las palabras de cierre de Javiera Pizarro y Esteban Cofré, que fue quienes nos invitaron este año a hacernos parte de este proyecto, de este desafío. Así que les dejo la palabra. Dale, Javier. Ya, chiquillos, yo creo que primero agradecer a la universidad y a la Escuela de Trabajo Social por este espacio, por tener practicantes y el núcleo también. Nosotros también queríamos como comentar que creemos que dentro del ejercicio de la política pública, esta triada que tiene que ver con el Estado, las universidades y los equipos que ejecutan, puede dar mayor coherencia a cómo la creación de políticas públicas es más efectiva para las participantes en este sentido. Desde la comunicación entre ministerios y servicios, en la oferta de salacunas, en las ofertas laborales, en la oferta de salud mental, de salud sexual y reproductiva y comorbilidades también. Entonces, yo creo que estos espacios donde podemos dialogar y conversar son súper bienvenidos, por lo menos para nosotros como ONG y en especial para la línea de género, para poder aportar y problematizar un poco cómo la política pública se hace cargo de esta mirada interseccional que nosotros también lo contemplamos, que cuando estás trabajando con una mujer participante, no estás trabajando con ese objeto, sino con la trayectoria de vida, de exclusión social y una serie de situaciones que vienen con ella y en su experiencia y en su vivencia, ¿ya? Así que yo quiero agradecerle a Colomba, Camila, a todas, y a la universidad, y a las, por supuesto, es un honor tener a las expertas escuchándolas atentamente, y esperemos que esta situación se repita en la medida que podamos el próximo año en pandemia. Aprovecho de comentar que la región metropolitana pasa a fase 2, así que probablemente este próximo año completamente será dificultoso en la intervención social, pero lo seguiremos intentando dentro de la primera línea y que yo creo que estas alianzas con niveles académicos, mostrar las posibilidades a las personas que crean políticas públicas nos apoyen para que ese ejercicio también sea lo más coherente y efectivo con las participantes y sus hijas. Así que muchas gracias. Sobre eso mismo, bueno, reiterar los agradecimientos, sería redundante volver a nombrar a cada una, pero me dio mucha alegría, sobre todo, escuchar, obviamente uno viene con unas expectativas bien marcadas con respecto a las profesoras, pudimos leer también sus papers, pero me dio mucho gusto escuchar cómo las estudiantes, parte del núcleo, lograron hacer análisis bastante detallados y finos sobre la realidad que nosotros, en la praxis, sobre todo el equipo de Javiera, logra levantar.
para nosotros puede sonar muy espurio, pero para nosotras es muy importante el poder darle relevancia académica y relevancia política, técnica a lo que hacemos, porque muchas veces como interventores sociales nos quedamos en la ruedita de estar girando y tener que estar girando constantemente, y estos espacios de devolución, de observación de segundo orden, llámele como tu orientación sociológica te lo pida, nos permiten empezar a iluminar cuestiones que muchas veces dejamos y pasamos por alto a propósito de tener que seguir andando la carreta, y creo que la experiencia un poco accidentada de tener proyectos de investigación I+D, proyectos I+D en conjunto con la universidad a propósito de la pandemia que estamos viviendo, a nosotros como Semillas de Cambio nos abren aún más el apetito para poder seguir problematizando. Me quedo con un desafío que es cómo desde el Estado y la sociedad civil podemos, en esta dialéctica de la coordinación horizontal o la coordinación transversal que hay que tener para poder observar fenómenos sociales complejos, sobre todo la complejidad de lo que recibimos como semillas de cambio desde centros de tratamiento, que son perfiles súper agudizados en cuanto a su trayectoria de exclusión, como lo comentaban las estudiantes, que es muy diferente al de los hombres. Lo podemos ver incluso en los periodos de estancia dentro de las BAIS en hombres y mujeres, es radicalmente distinto porque hay una cuestión, y por eso es que levantamos tanto el tema de la empleabilidad en mujeres y hombres, es muy diferente, porque hacíamos el análisis hace poco, parece ser que el rol del hombre está muy asociado a la independencia que te da lo laboral, el trabajo, y cuando tú consigues trabajo como hombre rápidamente puedes arrendar una pieza, puedes generar esta reconexión de vínculos sociales. Pero por otro lado la mujer tiene todas estas características que muy bien todo este panel que se presentó hoy día nos pudo dar cuenta, y es ponerle componente técnico, social a esto dificultoso que a veces se nos hacía muy nebuloso. Por mi parte, por parte del equipo Semillas de Cambio, reiterar los agradecimientos, invitar a seguir construyendo proyectos de este tipo, avanzar de maneras más estratégicas también este próximo año eventualmente en cómo poder acceder al campo, porque bueno, la virtualidad nos ha comido a todas y a todos en este sentido, y quizás podríamos seguir dando giro en torno a eso. Muy agradecida, Lelia, muchas gracias, Claudia, muchas gracias sobre todo a ustedes dos por haber tenido la capacidad de dirigir procesos complejos en donde la vida completa se vuelve compleja. Muchas gracias a la gente que está conectada en Facebook, me toca esta doble militancia, gente de México, de Perú, de Ecuador, saludando, mujeres, y yo aquí como el invitado que busca también aprender desde este contexto, y desde esta forma de generar pensamiento. Me estoy muy, muy agradecido y emocionado. Así que muchas gracias. Muchas gracias entonces por sus palabras, a las personas que se conectaron, a nuestras invitadas internacionales y nacionales, a nuestros estudiantes, que yo sé no fue fácil este año sacar adelante este proyecto, hacer sus estados del arte, leer tantos textos para poder de alguna manera tener pistas de cómo analizar estas experiencias de vida tan complejas, pero creo que de todas maneras este proyecto nos conecta con el desafío de que realmente los saberes que se producen en la universidad estén al servicio de la erradicación de las desigualdades sociales, que sus usos sean concretos, digamos, para mejorar las condiciones de vida materiales de las personas, porque ese es el rol que la universidad debería tener, ¿no? Sobre todo la universidad pública, así que para nosotras es una alegría de que de esta manera estos proyectos y las lecturas también teóricas que hicimos de la profesora Nuria Romo y Claudia Mora tengan un uso concreto, digamos, que creemos va a ser un aporte para que ojalá, digamos, siga problematizando, complejizando el abordaje y el trabajo con mujeres que lo necesitan con urgencia, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Ya vamos a cerrar la muchas gracias. Gracias a ustedes. No se desconecten todavía. Para sacarnos una fotito, muchas gracias, vamos a cerrar la transmisión. Hasta pronto.